Saludos a todos. Hoy les traemos una auténtica primicia que ha salido a la luz gracias a Kiko Matamoros, quien ha desvelado en el programa de YouTube Ni que fuéramos la razón real por la que Carmele Marchante desapareció completamente de la televisión. Pero eso no es todo, porque los participantes del espacio no se han quedado en silencio y han expresado sus opiniones sin censura, incluyendo a Belén Esteban, quien ha relatado una historia impactante sobre su tenso enfrentamiento con la periodista. Durante la más reciente emisión del programa digital Ni que fuéramos, Kiko Matamoros decidió romper el silencio y contar con lujo de detalles la verdadera causa de la desaparición mediática de Carmele Marchante. La comunicadora, que en su momento fue una de las figuras más reconocidas dentro del mundo del entretenimiento y la prensa del corazón, lleva casi una década alejada de los focos. Según Matamoros, esto no se debió a una elección personal, sino a que ninguna cadena ni producción televisiva ha querido volver a contar con ella en sus filas. El colaborador aseguró que la actitud de Carmele era sumamente complicada, con cambios de parecer constantes y confrontaciones que terminaron volviéndola una persona con la que era difícil convivir a nivel profesional. Su forma de generar polémica, sumada a la falta de coherencia en muchos de sus planteamientos, hizo que progresivamente se quedara sin oportunidades en el medio. De esta manera, su presencia se volvió indeseada en los platós, hasta que finalmente terminó siendo apartada de la pantalla sin posibilidad de regresar. Durante la conversación, Belén Esteban no tardó en reaccionar a las palabras de Matamoros y aprovechó para recordar lo complicado que resultaba compartir espacio con Carmele en el programa Sálvame. La tertuliana confesó que protagonizó un encontronazo sumamente intenso con ella en directo, un episodio tan fuerte que dejó una huella imborrable en su relación. Carmele era difícil, de verdad. En una ocasión tuvimos una bronca monumental en pleno programa y, desde ese día, se dedicó a atacarme durante meses. Cada día tenía algo que soltar sobre mí, siempre encontraba una manera de meterme en problemas, era una situación insoportable, relató Belén, visiblemente afectada al recordar aquellos momentos de tensión. No obstante, las fricciones entre ambas no quedaron ahí. Con el paso del tiempo, Belén descubrió una información que la dejó completamente en shock. Según reveló en el programa, en aquella época se enteró de que Carmele mantenía contacto frecuente con Jesulín de Ubrique y María José Campanario, con la intención de mantenerlos informados sobre cada uno de los movimientos que Belén hacía con su hija. Yo me enteré de que Carmele hablaba con Jesulín y con Campanario. Les daba detalles de todo, que decía en televisión, cómo estaba mi hija, qué hacía. Me pareció una puñalada trapera. No tenía derecho a entrometerse en algo tan personal, expresó con indignación. En plena emisión del programa Ni que fuéramos, Belén Esteban no solo trajo a la memoria lo complicado que resultaba compartir espacio con Carmele Marchante en Sálvame, sino que también destapó uno de los episodios más dolorosos y personales que tuvo que afrontar por culpa de la periodista. La colaboradora explicó que los conflictos entre ambas no se limitaban únicamente a discusiones en directo ni a las reiteradas críticas que recibía de Carmele en televisión, sino que existía un trasfondo mucho más profundo y delicado que llegó a afectar directamente su vida privada, lo que es aún más grave, su vínculo con su hija. Mira, yo con Carmele tuve enfrentamientos de todo tipo en Sálvame. No solo por lo que decía en directo, sino porque con el tiempo me enteré de algo que me destrozó. Fue una puñalada por la espalda en toda regla, algo que jamás olvidaré ni perdonaré, comenzó relatando Belén con un gesto de absoluto disgusto en su rostro. Según explicó, en aquellos años en los que su relación con Jesulín de Ubrique y María José Campanario era prácticamente inexistente y las disputas con la familia paterna de su hija estaban en su punto más crítico, descubrió que Carmele Marchante mantenía contacto con ellos sin su conocimiento. Y no se trataba de conversaciones esporádicas o encuentros casuales, sino de una comunicación fluida y constante en la que, según Belén, la periodista se dedicaba a suministrarles información detallada sobre cada uno de sus movimientos, lo que expresaba en televisión, su estado emocional, sus planes personales y, lo más grave de todo, asuntos relacionados con su hija. Yo en ese momento no tenía ningún trato con Jesulín, y con la otra, Campanario, ni te cuento. Y de repente me entero de que Carmele hablaba con ellos. Pero no una vez, ni por casualidad, ni porque coincidieron en algún evento. No. Se comunicaban habitualmente. Se llamaban, se escribían y ella les iba informando de todo lo que yo hacía. De mi vida. De la vida de mi hija. ¿Quién se creía que era para meterse en algo tan delicado?, exclamó Belén, sin poder contener la indignación que aún siente al recordarlo. La colaboradora relató que se enteró de esta situación porque alguien de su círculo más cercano la alertó.
Una persona de confianza le aseguró que Carmele mantenía una comunicación constante con Jesulín y Campanario y que, en esas conversaciones, les detallaba con precisión cada declaración que Belén hacía en los programas, cualquier paso que daba fuera de cámaras y hasta cuestiones íntimas que, según ella, nadie más debía conocer. Cuando me lo contaron, al principio pensé que era una locura. Me costaba creerlo. Pensaba que Carmele podría tener muchos defectos, pero jamás imaginé que llegaría al punto de convertirse en una especie de informante a mis espaldas. Pero cuando empecé a indagar y a atar cabos, me quedé de piedra. No solo era cierto, sino que llevaba meses filtrando información sobre mí. Todo lo que decía en Sálvame, lo que hacía en mi vida privada, absolutamente todo, lo transmitía a la familia de mi hija, con la que en ese momento yo no tenía relación. Y claro, yo me pregunto, ¿qué derecho tenía ella a hacer eso?, expresó con una mezcla de rabia e incredulidad. Para Belén, este descubrimiento fue un auténtico mazazo, ya que sintió que alguien de su propio entorno laboral la estaba traicionando de la manera más baja y ruin posible. La colaboradora detalló que Carmele, lejos de limitarse a pasar información, manipulaba la situación a su conveniencia, presentando los hechos desde una perspectiva sesgada para influir en la opinión que Jesulín y Campanario tenían sobre ella. Lo que más me indignó fue que no solo les contaba lo que yo decía o hacía, sino que además lo hacía con mala intención, tratando de ponerlos en mi contra. Decía que solo quería que ellos conocieran la otra versión de la historia. Pero qué historia ni qué nada. Que se preocupara por su vida y dejara la mía en paz, expresó con evidente enfado. Pero lo peor de todo llegó cuando Belén decidió encarar a Carmele y pedirle explicaciones. Según reveló, cuando la confrontó y le exigió que le dijera la verdad, la periodista no solo no mostró arrepentimiento, sino que justificó su comportamiento con una actitud altiva y desafiante. Cuando la pillé y le dije las cosas claras, porque yo no me callo, su respuesta fue que ella hacía lo que consideraba correcto. Lo que consideraba correcto. ¿Pero correcto para quién? Porque para mí, desde luego que no. Me soltó que lo único que quería era que, la otra parte, tuviera información desde su perspectiva. ¿Pero quién le pidió a ella que hiciera de intermediaria? Nadie. Era un asunto que no le incumbía, y aún así, se metió donde no debía y causó un daño irreparable, relató con evidente molestia. A partir de ese instante, la relación entre ambas quedó completamente destruida. Aunque siguieron compartiendo plató durante años, Belén confesó que le resultaba insoportable tener a Carmele cerca, sabiendo lo que había hecho a sus espaldas. Cada vez que la veía en el programa, se me revolvía el estómago. Ya no era solo que en las tertulias se hiciera la protagonista o que siempre quisiera generar polémica. Era que sabía perfectamente lo que había hecho y aún así se paseaba como si nada. Y lo peor de todo es que luego iba de víctima, diciendo que yo la trataba mal, que la atacaba. ¿Pero qué esperaba? ¿Que después de traicionarme de esa manera la tratara como si nada? No, bonita. Eso no funciona así, concluyó Belén con determinación. Este episodio marcó un antes y un después en su relación con Carmele Marchante. La traición, el engaño y la falta de escrúpulos de la periodista dejaron una herida que, hasta el día de hoy, sigue abierta en la memoria de Belén Esteban, quien jamás pudo perdonar lo que consideró uno de los golpes más bajos que ha recibido en toda su carrera televisiva. Lo más preocupante, según relató la tertuliana, no era solo el hecho de que Carmele Marchante filtrara información a Jesulín de Ubrique y María José Campanario sin su consentimiento, sino que además intentaba influir en su percepción sobre Belén, manipulando su opinión y cuestionando su papel como madre. No se conformaba con actuar como una especie de informante encubierta, sino que, según explicó Belén, se dedicaba a sembrar dudas y a distorsionar la realidad con comentarios que buscaban ponerla en entredicho frente a ellos. Se tomaba la libertad de opinar sobre mi vida y mi forma de ser. Les decía que si yo era demasiado intensa en la televisión, que si exageraba todo, que si dramatizaba más de la cuenta o que manipulaba las situaciones. Vamos, lo que me faltaba. Como si no bastara con espiar lo que hacía y decirles cada uno de mis movimientos, encima intentaba predisponerlos en mi contra. Era algo inaceptable, sentenció con firmeza, mostrando su indignación ante lo que considera una de las mayores traiciones que ha sufrido en su trayectoria televisiva. Desde ese instante, Belén decidió cortar cualquier tipo de relación con Carmele y desde entonces la considera una persona totalmente ajena a su vida. A pesar de que han pasado años desde que la periodista desapareció del mundo del entretenimiento, su percepción sobre ella sigue intacta. Aseguró que, aunque ya no pertenezca al medio y ahora intente proyectar una imagen más intelectual y comprometida con causas sociales, sigue siendo la misma persona que en el pasado se entrometió donde no debía y la apuñaló por la espalda sin ningún tipo de remordimiento.
Ahora la ves por ahí, dando discursos, yendo de activista, de ilustrada, de referente en no sé qué temas, pero para mí nada ha cambiado. Sigue siendo la misma de siempre, la que se metió en lo que no le incumbía y la que me hizo daño de la manera más rastrera posible. Y como persona, para mí, no tiene ningún valor, concluyó con determinación. Esta confesión dejó impactados a los espectadores, que nunca imaginaron que la rivalidad entre ambas fuera más allá de las peleas televisivas y de los roces habituales entre colaboradores. Lo que parecía un simple conflicto profesional dentro de un plató de televisión terminó siendo una traición a nivel personal que afectó profundamente a Belén Esteban, quien aún hoy en día es incapaz de perdonar lo ocurrido. Por otro lado, Kiko Matamoros también reveló una de las razones fundamentales por las que Carmele Marchante fue perdiendo credibilidad y acabó marginada de la televisión. Explicó que sus constantes contradicciones y cambios de postura fueron clave en su declive profesional, ya que muchas veces adaptaba su discurso en función de sus propios intereses y conveniencias. Un claro ejemplo de esto fue su relación con la modelo Mar Flores. En un principio, Carmele no tenía reparos en lanzarle críticas feroces, descalificándola cada vez que tenía oportunidad y posicionándose en su contra en los debates televisivos. Sin embargo, cuando descubrió que Mar Flores tenía un vínculo familiar con el director de contratación de la productora para la que trabajaba, su actitud cambió radicalmente. Pasó de atacarla sin piedad a alabarla sin límites, transformando por completo su discurso de la noche a la mañana. Primero la destrozaba sin piedad y luego, cuando se enteró de que era hermana del director de contratación de su productora, se convirtió en su mayor defensora. De repente, la que era su peor enemiga pasó a ser Santa Mar Flores, relató Matamoros con sarcasmo, evidenciando la falta de coherencia de su excompañera. Pero esta tendencia a acomodar su discurso no se limitaba únicamente al ámbito del corazón. En cuestiones políticas, Carmele siempre se presentó como una ferviente seguidora de la izquierda. Sin embargo, cuando le convenía, no dudaba en elogiar a personalidades que pertenecían a la ideología opuesta. Un caso concreto de esto se vivió durante su etapa en Canal 9, donde sorprendió a muchos al ensalzar a la esposa de Eduardo Zaplana, quien en aquel entonces era presidente de la Comunidad Valenciana por el Partido Popular. Esto generó muchas sospechas sobre su verdadera postura ideológica, ya que muchos se preguntaban si realmente defendía sus principios o si simplemente ajustaba su discurso en función de las oportunidades laborales que se le presentaban. En 2016, Carmele hizo su última aparición en Sálvame, programa en el que formó parte del equipo durante 9 años bajo la dirección de Jorge Javier Vázquez. Su despedida fue definitiva y desde ese momento su presencia en los medios de comunicación se redujo drásticamente hasta quedar completamente en el olvido. Sin embargo, su retirada no fue en buenos términos, ya que no solo abandonó el programa, sino que además cargó con dureza contra él y contra quienes fueron sus compañeros durante casi una década. En varias entrevistas, no dudó en afirmar que haber trabajado en Sálvame fue el mayor error de su vida y que consideraba el programa una cloaca inmunda. Estas declaraciones dejaron claro que su relación con el mundo del entretenimiento había quedado completamente rota. A pesar de ello, en 2019 Carmele volvió a generar sorpresa al aparecer en el programa Espejo Público, donde protagonizó un inesperado reencuentro con Jesús Mariñas. Este hecho causó una gran controversia entre el público, ya que después de renegar por completo de la televisión del corazón y criticarla duramente, terminó regresando en un espacio que precisamente se dedicaba a lo mismo. Para muchos, esto fue una nueva muestra de su falta de coherencia, ya que, tras años asegurando que jamás volvería a involucrarse en ese tipo de programas, terminó haciéndolo sin ningún tipo de reparo. Actualmente, Carmele ha optado por mantenerse completamente alejada de la prensa del corazón y enfocarse en su faceta como escritora y defensora de los derechos humanos. En los últimos años, ha colaborado con Cataluña Radio y ha participado en diversas iniciativas de carácter social, tratando de desvincularse por completo del tipo de televisión que la hizo famosa. Todo apunta a que su vínculo con los medios de comunicación de entretenimiento ha quedado completamente roto y que un posible regreso a los platós es altamente improbable. Mientras que otros excolaboradores de Sálvame han logrado reinventarse o incluso volver después de protagonizar polémicas, Carmele parece haber cerrado definitivamente ese capítulo de su vida. Por su parte, Kiko Matamoros y sus compañeros continúan siendo referentes dentro del mundo de la crónica social en España, mientras que el nombre de Carmele Marchante ha quedado relegado al recuerdo de quienes vivieron la época dorada de la televisión del corazón. Queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre esta polémica traición de Carmele Marchante hacia Belén Esteban? ¿Crees que Belén está en lo cierto al negarse a perdonarla después de tantos años? ¿Te ha impactado descubrir las maniobras que supuestamente llevaba a cabo Carmele con Jesulín y María José Campanario? Nos encantaría conocer tu punto de vista, así que déjanos tu comentario y cuéntanos qué opinas sobre esta sorprendente revelación.
Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de las historias más impactantes del mundo del entretenimiento. Es completamente gratis y nos ayuda a seguir trayéndote las noticias más interesantes del momento. Además, si disfrutaste el vídeo, dale un me gusta, ya que con tu apoyo podemos seguir creciendo y compartiendo más contenido exclusivo. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. No te lo pierdas.